¿Alguien? A ver, voluntarios. Yo, profesor. A ver, Yauri, creo. Sí, sí, profesor. Buenas noches, Yauri, ¿cómo Buenas estás? noches, profesor. Si no me equivoco, creo que es el reflejo de tus actos. No, esa es la lectura con la que Ajá. iniciamos Ay, 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 ay. el tema. Ay, ay, ay. Sí, 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 profesor. Procesos mentales y conductas. Conductas. Muy bien. Procesos mentales y conducta, ¿no es cierto? Entonces, planteábamos que para iniciar este tema teníamos nosotros que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es psicología? Y en principio, a la cuestión etimológica, ¿qué estudiaba la psicología? Según su etimología. A ver, un voluntario. ¿Nadie? A ver, Ofelia Sánchez. Dime, Ofelia, etimológicamente, ¿qué estudia la psicología y de qué voces eh, parte o se deriva? Ofelia. A ver, vamos a ver. Con Rosa Avelino. Buenas noches, profesor. Hola. Significa el Tratado del Alma. Tratado del alma, ¿no es cierto? Porque se deriva de dos voces griegas, psiche y logos, que significan tratado o estudio del alma. Por mucho tiempo encontramos nosotros que ese era el campo de acción de la psicología. Pero como todo conocimiento, así como el tiempo avanza, se modifica, así también el conocimiento, porque el conocimiento depende de quién, depende del hombre, ¿correcto? Entonces, teníamos que ir avanzando, así como nosotros también como personas avanzamos en edad, desde niños, infantes, jóvenes, adultos. Así también la psicología va avanzando y entonces tiene una definición. De esa definición nace entonces el título de la clase pasada. ¿Cómo definimos a la psicología? Vamos partiendo por etapas. La psicología es una ciencia, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, correcto, Tuisima. La psicología es una ciencia. ¿De qué tipo de ciencia? Porque hay diferentes tipos de ciencia, ¿no? ¿Estudia la conducta? No. ¿Qué tipo de ciencia? Ciencia Ciencia, social. ¿Mentales? ciencia social, correcto. ¿Y por qué ciencia social? Porque estudia al hombre en su interacción. ¿A través de qué? A través de los procesos mentales que son internos y la conducta que es externo y de la sociedad donde se expande, ¿correcto? Entonces decimos que la psicología, habíamos dicho, es una ciencia social que estudia los procesos mentales del hombre como una manifestación de la conducta. Todos estos procesos mentales, ¿dónde se ubican en el hombre? A ver, En la mente, profesor.
En el cerebro, El a cerebro. través del sistema nervioso, transmite, ¿no es cierto? A través de la conducta. ¿Y qué es la conducta? Es la reacción del cuerpo frente a un estímulo. Eso es lo que nosotros veníamos hablando, y para posicionarnos bien del tema, hablábamos de que los procesos mentales, ¿no?, están o tienen ciertas características. Cuando le digo a usted que son procesos o acontecimientos internos, ¿qué será esa característica? ¿Subjetiva, objetiva, experimental? ¿Qué será? A ver, Ofelia. Vamos a ver a Tuishima. Sí, profesor, dígame. No escucho. La ¿Cuál es la pregunta? pregunta, ¿No? la pregunta es, sí, ¿qué característica, no, es la siguiente de los procesos mentales? ¿Dónde radica su base? Ah, en el cerebro, pues no, Diana antes me dijo. ¿Dijo así? Ya, por eso es lo que, si estás atento, ¿no? Entonces decimos en conclusión que tiene una base. Si está en el cerebro, en el sistema nervioso, ¿a qué base me estoy refiriendo? A ver, a la base biológica. Esa base biológica es la reacción de estos procesos mentales que se expanden a través del proceso social. En la interacción social se produce entonces la transmisión de las conductas de las personas que se diferencian unas a otras. Entonces ya tenemos aquí cuántas características tenemos de los procesos mentales que en este momento hemos expresado. A ver. Uno, son subjetivos. Dos, su base biológica está en el cerebro. Y si son subjetivos internos, ¿qué significa? Que en principio no son perceptibles por los sentidos. ¿Y a través de qué se manifiestan estos procesos psicológicos o fenómenos psicológicos llamados procesos mentales también? ¿A través de qué? ¿A través de la conducta? A través de la conducta. Por consiguiente, esta manifestación conductual se produce como consecuencia de la interacción social. Decíamos nosotros también acerca de la conducta. ¿Qué es la conducta? Rápido, a ver. Es una reacción que nosotros Es la tenemos. reacción. Ya. Es una reacción y la personalidad, el tipo de personalidad de las personas. A ver, si clarificamos mejor nuestra pronunciación, A la ver, conducta es una reacción, ¿no es cierto? sí, ¿Esa reacción frente a qué? Frente a un estímulo. al hablar, al reír, al ¿Ya? llorar, Frente a un estímulo que puede ser motor, puede ser verbal, no o no verbal, verbales, ¿no es cierto? o musculares. Muy bien, muscular, glandular, etcétera. Correcto. Hablábamos luego de la psicología en cuanto a sus funciones. En cuanto a sus funciones, hablábamos que la psicología presentaba 4
tipo de funciones. ¿Cuáles eran estas? Describir, Describir, explicar, explicar, predecir y aplicar. predecir y aplicar. A ver, les pregunto, ¿qué función responde a la pregunta cómo se manifiestan? ¿Qué función es? O en otras palabras, describir, ¿cómo lo definen ustedes? ¿O cómo lo entienden? Si yo le digo, por ejemplo, que la señorita X es bonita, tiene su cabello rubio, sus ojos azules, ¿no? No usa lentes, su cuerpo bien definido. ¿Qué estoy haciendo? Describir. Está Ah, describiendo. muy bien, Rosa. Estamos describiendo. Entonces, esa pregunta ¿qué es o qué o cómo se manifiesta se refiere a la función de describir. Luego viene otra función que responde a la pregunta ¿por qué ocurre ese fenómeno? O simplemente ¿por qué ocurre? Explicar. Explicar, la función de explicar. O sea, buscar las causas o las razones por las cuales se produce una conducta. Y cuando yo pronostico una respuesta anticipada respecto a un comportamiento futuro, ¿cómo se llama esa función? Predecir. Aplicar. Predecir, es decir, decir antes. ¿Qué significa? Predecir, decir antes de, ¿correcto? Y luego ya cuando nosotros afirmamos las causas, condiciones de la conducta, que puede ser alterada o puede ser modificada, ¿no? A través de ciertos talleres de convivencia, ¿no es cierto?, que corresponde a la Aplicar. conducta y estos procesos mentales. Muy bien, en este momento, jóvenes, hemos hecho un resumen, una síntesis, una sinopsis del tema anterior. Tienen ustedes en este momento una práctica, 10 minutos, para empezar el tema correspondiente al día de hoy, que tiene que ver con la sociedad, es decir, las bases socioculturales de la conducta. Comiencen entonces a trabajar. En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ahí está, tienen exactamente 10 minutos. 7:31 acá.
8. Jóvenes, espero que hayan terminado ya su práctica. Vamos a dar inicio la clase del día de hoy, denominada Bases Socioculturales de la Conducta. Y siempre como ya... Profesor, disculpe, yo todavía no termino la práctica. Bueno, yo le doy 10 minutos, no importa, ya, continúe, pero nosotros tenemos que continuar la clase, ¿ya? Ok. Pude enviarla después, ¿no? Sí, hijita, sí. Ya, profesor. Antes que acabe mi clase. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, entonces, les decía que el tema, bases socioculturales, se presenta siempre con una lectura. El título de la lectura, pienso que ustedes de repente ya lo han leído, se llama La carrera de ranas. Dice que era una carrera de ranas y el objetivo de esta carrera era llegar pues a lo más alto de la torre. Pero fuera, al iniciarse la competencia, había mucho público, mucha gente que había ido a expectar para animarlos, gritar por ellos. Y entonces cuando comienza ya la competencia, la multitud no cree que podrían alcanzar la cima de aquella torre. Lo que más se escuchaba era, qué pena, esas ranas no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Era el estribillo que se escuchaba. Algunas ranitas que escuchaban estos estribillos del público comenzaron a desistir, es decir, a no continuar, y se dieron por vencidas, como que no podían subir hacia la torre. Pero había una que persistía y continuaba subiendo, ¿no? En busca de la cima. Pero la multitud continuaba gritando, qué pena, ustedes no lo van a conseguir. Las ranitas estaban dándose cuenta, ¿no? Estaban dándose por vencidas. Pero había una que seguía tranquila y cada vez con más fuerza, pues estaba arriba. Llegando al final de la competencia, todos desistieron. Esa ranita, que curiosamente, en contra de todo lo que decían, seguía adelante y logró llegar a la cima con todo su esfuerzo. Los otros querían saber qué le había pasado, cómo había logrado cumplir con el objetivo, una de las ranitas. Entonces, una de ellas, que había perdido, le fue a preguntar cómo pudo lograr tremenda hazaña si nadie creía en ella, si todos gritaban diciéndolo que no lo lograría. Y descubrieron qué cosa, que la ranita era Sorda. Entonces, jóvenes, esa lectura nos lleva a tener en este momento, si hemos entendido, a responder dos preguntas. ¿Ya? Le dejo pensando para responder eso en el momento preciso de la segunda parte de la clase. Continuamos entonces ahora con la parte teórica de la clase. Título: Bases socioculturales de la conducta. Y viene el título Socialización. Es un proceso a través de los cuales nosotros aprendemos las formas de comportamiento, los valores que en una cultura se juzgan y se adoptan como importantes. Y sabemos todos como personas que este proceso de socialización empieza en la infancia. ¿Cuándo?
Cuando primero queremos gatear, queremos pararnos y observamos a través de la imitación cómo se desplazan los que están a nuestro alrededor. Es decir, ¿dónde comienza? En la familia. Pero el proceso o el contenido de la socialización determina que existan normas, que existan ideologías, es decir, patrones de comportamiento y valores. En la casa, en la familia, se dan las normas de principio de convivencia, padres, hijos, hermanos y demás familiares. Ya cuando son mayores, ¿qué pasa en la sociedad misma, sea en la asociación, en la urbanización, el distrito, la provincia? Se presenta la ideología. Eso ya tiene que ver con la cuestión política. Es decir, a partir de ahí se determinan los patrones de comportamiento de la sociedad y también el tipo de valores que debe tener. Por eso es que, jóvenes, nosotros tenemos que, como miembros de esta sociedad, ¿no? Tenemos que saber, así rápidamente, cuáles son las características de la socialización. Primero, la primera característica es que es individualizadora. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Los contenidos en el proceso de socialización son asimilados de manera subjetiva. ¿Y esto qué nos indica? Que cada uno va asimilando los contenidos, ¿no? En forma subjetiva, lo cual hace que se vaya formando nuestra personalidad. Y sabemos, teóricamente, porque varía con la práctica, que a los 25 años ya debe estar en el ser humano, ¿no?, formada su personalidad. La segunda es homogeneizadora. ¿Qué significa? Que nosotros adquirimos, fíjate, algunas conductas, algunas actitudes, creencias comunes al medio social. Quiere decir, por ejemplo, ustedes que la mayoría viene de las provincias, ahí hay costumbres, hay usos, conductas homogéneas, ¿no? Como, por ejemplo, las llamadas fiestas patronales. Pero si tú no eres natural de ese lugar, lo vas a adquirir cuando ya tú vives ahí y vas a asimilar el tipo de conducta, de comportamiento, las actitudes, las creencias que son comunes en ese medio social. En este momento estás en la capital, ¿correcto? Entonces estás asimilando nuevas creencias, nuevas actitudes, y tu conducta, en cierto modo, se va modificando gracias al medio social, es decir, al proceso, a la interacción que tiene cada uno de nosotros con sus semejantes. Otra característica es que la socialización es dinámica. ¿Y qué significa dinámico, jóvenes? Significa algo que está en movimiento, algo que está variando. Entonces, los modelos de conducta que nosotros tenemos van variando de acuerdo a la relación de persona, espacio y tiempo. No es igual
tu socialización o tu conducta cuando tienes 10 años, por ejemplo, o cuando tienes 20 o cuando tienes 40. Entonces, es dinámica, es cambiante, pero también son constantes. ¿Por qué? Porque muchos tipos de conductas se mantienen en las diferentes etapas del desarrollo de una ciudad, de un continente, de un distrito, de una provincia. Y por último, nos involucra a todos, porque esta socialización es universal porque es un proceso que se da en todo momento y en todo lugar. Por eso es que debemos entender ahora nosotros que este proceso de socialización, este proceso de comportamiento, formación de valores, tiene sus agentes, es decir, sus protagonistas. ¿Cómo vas tú adquiriendo, no, este desarrollo social? El primer agente, entonces, ustedes deben saber, es la familia, es nuestra familia. Porque todos nacemos de una familia y justamente en el interior, en la interacción de padres-hijos, aprendemos nosotros a caminar. Aprendemos a usar el lenguaje, a veces bien, a veces mal, de acuerdo a la imitación de cada familia. Expresamos de diferentes formas nuestro estado afectivo. Desarrollamos nuestros sentimientos, algunos más, otros menos, otros más o menos. Y ahí es donde aprendemos valores, el sentido de lo bueno y de lo malo. Es decir, de lo positivo o negativo. Y entonces ahí estamos formándonos ya, ¿no? Para enfrentarnos al mundo. ¿Cómo es? Dando una primera visión. ¿Y de dónde asimilamos? Asimilamos de papá, de mamá, de los hermanos mayores, sus formas de ser, es decir, sus rasgos de personalidad. Y también vamos desarrollando nuestra autoestima. Cada familia tiene sus propias características, de acuerdo a los valores y formas de comportamiento que cada familia desarrolla como norma de convivencia. Ahí se da la primera etapa de socialización. Luego viene, fíjense ustedes, el segundo agente. El segundo agente, que es la reunión de cada uno de los elementos de este primer agente que es la familia. Estamos hablando de ¿qué? De la escuela. De la escuela que está formada, ¿no?, como institución y que se encarga de transmitir, pues, los conocimientos, la formación de valores y principios. Es decir, acá tú estás en la búsqueda constante de tu identidad respecto al contexto social, porque aquí se juntan diferentes temperamentos, diferentes usos y costumbres de cada familia que se integra en este segundo agente que es la escuela. Vemos luego que ya cada una de las familias busca un territorio, porque de la familia primigenia es como, por decir, en las ciencias, hablábamos de la filosofía como ciencia madre, y de ahí se fueron independizando los hijos que eran las ciencias particulares, cada una con sus características. La matemática con la matemática, la gramática
el lenguaje, la historia, la geografía, etcétera. Así, igualmente, acá en el proceso de socialización, ya la comunidad es una organización social cuyos integrantes se unen para participar de objetivos comunes. Acá en el Perú, hace mucho tiempo, la gente se iba organizando, ¿no? Primero había unos grupos que ya estaban formados y que tenían un nivel económico y nivel social diferente. Pero entonces vino el proceso migratorio, fíjense ustedes, del campo a la ciudad. Y entonces, esa gente que venía, esas familias que llegaban a la capital, al departamento, es decir, a la ciudad, buscaban un territorio y se unían primero. De repente no tenían ni agua ni desagüe, ¿no? Pero querían organizarse y lo hicieron a través de los llamados pueblos jóvenes, por ejemplo. Pero antes de los pueblos jóvenes existieron, fíjense, las barriadas, los pueblos marginales, ¿no? Y entonces, cada familia, ¿correcto? Cada organización de una escuela, porque una escuela siempre está en un espacio de una comunidad, se fueron formando las asociaciones, se fueron formando las cooperativas, ¿no? Se fueron formando una serie de espacios territoriales llamados también distritos. Cuando fueron creciendo, se integraron como provincias, luego las provincias como departamentos, los departamentos como regiones, ¿no es cierto? Entonces, todos ellos se conglomeraron en una organización con objetivos comunes. Entonces, aquí en la comunidad, ¿qué se va a producir? La formación de actitudes. ¿Por qué? Porque se presentan necesidades, fíjense ustedes, necesidades comunes a todos. No hay agua, no hay electricidad, ¿no es cierto? Y entonces se forman, pues, se organizan ellos ya para hacer una integración social o una socialización donde van a ir formando sus actitudes, van a ir transmitiendo sus costumbres y justamente ahí también van a formar, ¿no?, el aprendizaje de sus valores, que ya se van haciendo comunes en toda esta organización. Estos agentes que hemos visto, primero, segundo y tercer agente, que son la base de la socialización, tienen que tener otro agente que es mucho más poderoso, porque su influencia social sobre la opinión pública van a ir a modificar, van a sugestionar las condiciones de las necesidades sociales e individuales. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación. Ahora, estos medios de comunicación buscan o toman en cuenta los siguientes aspectos. ¿Para qué sirven? Para generar y orientar la opinión pública. Y muchas veces cometen el craso error de desorientar a la opinión pública con diversas opiniones diferentes para un mismo caso. La transmisión de noticieros con objetividad o sin ella, ahí establece ya una diferencia. Eso hace que ellos influyan
ya en la opinión de la población. Y entonces acá comenzamos, fíjense ustedes, con estos medios de comunicación que modelan actitudes. Aparecen los prejuicios raciales. Prejuicios, no perjuicios. Prejuicios. Por ejemplo, que son reproducidos constantemente en los programas cómicos, por ejemplo, ¿no? En cuanto ridiculizan a las personas de usos y costumbres diferentes a las nuestras. De igualmente, también pasan programas para que haga un cambio de conducta y se muestren agresivos. En estos momentos estamos en crisis, encontramos a los delincuentes que con agresividad, ¿no?, despojan de sus bienes a las personas, no respetando ni siquiera a los niños, ni a las mujeres, ni a nadie, ¿no? Entonces, aquí notamos pues que hay una influencia, ¿no?, de la programación de televisión a través de sus películas también de agresividad. Ahora, estos medios de comunicación son utilizados como instrumentos de control social. ¿Por qué? Porque generan un ilusorio estado de bienestar por medio de distracciones. Nosotros como habitantes de este país tenemos que estar no de espaldas, sino de frente al control político y social de quienes nos dirigen. Tenemos a la presidente, y no se dice presidenta por si acaso, sino se dice la presidente, la presidente. Entonces, mientras que la presidente en estos momentos está cuestionada por los lujos que presenta en un país pobre, porque deja su cargo para arreglarse la silueta, mientras que hay gente que no tiene trabajo, hay gente que se muere de hambre, pero ellos, el Estado, el gobierno, sea el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial o la Fiscalía de la Nación, son culpables porque ellos están obrando mal. Y entonces presentan ciertas distracciones para que el pueblo no se dé cuenta. Entonces, tenemos nosotros que esos famosos locutores, animadores, artistas y programas de concurso, entonces, para distraer simplemente y aparentar que vivimos en el mejor de los mundos. ¿Entendido? Entonces, esas son, ¿no?, los aspectos que los medios de comunicación, y ustedes se podrán dar cuenta, ¿no?, in situ, cuando vean ustedes una noticia o la aparición de cualquier tipo de elementos. Y esta socialización, jóvenes, esta socialización, ¿cómo se manifiesta? ¿A través de qué? Justamente hablábamos de un sistema de comunicación, que es el lenguaje. El lenguaje es un medio de transmisión de los contenidos del proceso de socialización. Si utilizas un lenguaje correcto, pues el proceso de socialización de esa comunidad, de esa sociedad, será correcto. Ahora, todos nos manifestamos, ¿no?, a través
de lo que se llama la imitación. Tratamos de imitar en este momento, ¿no? Queremos imitar ¿a quiénes? Por ejemplo, a un grupo musical, o a un cantante, o a una forma de manifestación social. A través de esa conducta queremos nosotros presentar un modelo. Entonces decimos que la imitación es el primer patrón de comportamiento como parte de ese proceso que nosotros nos vamos adaptando paulatinamente a través del tiempo y el espacio, ¿correcto? Y entonces encontramos acá que en nuestro pueblo, que en principio estuvo dividido en 3 regiones naturales, costa, sierra y selva, hoy día está dividida en las 8 regiones naturales, ¿no es cierto? Entonces tenemos la costa, la yunga, la quechua, la puna, ¿no? Entre otras. Por un lado lo que llamamos sierra y por el otro lado la selva baja, la selva alta. Todas ellas tienen costumbres diferentes, patrones de conducta diferentes. Hasta el idioma es diferente, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay una confusión acá en la capital? Nuestro idioma original es el quechua, pero nosotros, muy pocos, han aprendido el quechua por imitación, porque han vivido en una familia quechuista. El español nos viene pues, por la conquista, ¿no? Y otros idiomas. Entonces, eso determina lo que se llama la costumbre. Esa costumbre es repetitiva porque tiene una base histórica. Acá tenemos en la capital, en el Perú mismo, una costumbre religiosa que es sacar a Nuestro Señor de los Milagros en el mes de octubre, todos los años, y no solamente se ha vuelto una costumbre nacional, sino vienen de otros países a esta fiesta que nadie lo puede. Esto también podemos decir que es una creencia. ¿Por qué? Porque las creencias son los conceptos generalizados o ideas de una sociedad que organizan la percepción del mundo. Así, otros pueblos del interior del país, también en sus fiestas patronales, pues se llama fiesta patronal porque tienen su santo patrón, que lo sacan en procesión, en grupo. Luego viene la diversión, la música, viene la corrida de toros, y eso dura pues a veces una semana, y en algunas comunidades ya dura hasta 15 días. Y todas tienen la misma línea, la misma característica. Unos más, otros menos y otros más o menos. ¿Por qué? Porque se agrupan ahí a través de esa costumbre, a través de esa creencia, los que dejaron el lugar para emigrar a otro sitio y regresan para esa fiesta. Algunos bien, otros más o menos, y otros, bueno, pues no han podido surgir. ¿Por culpa de quién? De ellos mismos. Luego viene la sugestión. Este es un aspecto psicológico que ustedes eh, lo pueden ver en la política local, primero en la política vecinal,
Luego, en la política local, en la política regional y en la política nacional, que es la sugestión. Cuando hablan los políticos, cuando hacen campaña, reúnen gente que a veces no saben dónde están y por qué están, porque ese personaje tiene una influencia inmediata y dominadora, que ese individuo ejerce sobre un grupo o varios grupos de individuos. Entonces, por eso también, jóvenes, es que es importante que ustedes tomen conciencia del curso de oratoria, que les va a enseñar a hablar correctamente en público. A cualquier reunión que vayan, siempre van a tener ustedes y van a sugestionar a los invitados. Luego viene el rumor. El rumor es en la sociedad, sea antigua, sea actual, siempre existe este mal. ¿Por qué? Porque es la propagación de una información ambigua. ¿Ambigua qué significa? Que puede ser o que no puede ser. Temporal, porque comienza y tiene fin. Pero sobre todo es una información malintencionada e irresponsable, que va variando de persona a persona. El decir, Pedro dice que eres. Oye, ¿sabes? Dicen que fulana la han visto en tal sitio. Y eso corre como bola de nieve y va creciendo y hace daño a la sociedad, a las personas. Tenemos luego la opinión pública. La opinión pública podemos entenderla o entender como las ideas predominantes que se dan en una sociedad de acuerdo a un tema, que puede ser de importancia colectiva o de importancia nacional, ¿no? Se manifiesta como la actitud o criterio que predomina en una población sobre aspectos comunes. O sea, siempre tiene en los grupos sociales que se formaron, urbanizaciones, distritos, provincias, por lo menos acá en el Perú y en el mundo, ¿no? Tienen que tener algo en común para poder desarrollarse más o menos o más. Acá viene una disyuntiva, jóvenes, que debemos nosotros, que debemos entender o diferenciar, que muchas veces nos cuesta un poco. Multitud y muchedumbre. Fíjate esa multitud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de multitud? Multitud es el conjunto de personas que sin necesidad de estar reunidas en un espacio físico, sienten, piensan y actúan en común. Mientras que la muchedumbre es el conjunto de personas ubicadas en un espacio físico determinado y que se caracteriza por ser sugestionable. Las grandes marchas, por ejemplo, son muchedumbres que están jalados por personas que las están sugestionando. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un resumen, ¿no?, sobre las bases socioculturales
de la conducta. Cuando hablamos de las bases socioculturales de la conducta, nos estamos refiriendo ¿a qué? Nos estamos refiriendo a la socialización. ¿Y qué es la socialización? Es un proceso a través del cual nosotros tenemos formas de comportamiento donde se establecen las normas, donde se establecen los valores, ¿no? Para poder ser más o ser menos, o ser más o menos. Depende siempre del ser humano. Y recordamos aquí al filósofo Protágoras, quien decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Que nosotros somos más, somos menos, o somos más o menos porque queremos, ¿correcto? Pero existen, como le dije, agentes de socialización. Esos agentes de socialización hemos visto que eran ¿quiénes? La familia, la escuela, los medios de comunicación. Entonces, esta socialización presentaba también, o presenta, ¿no? Características individuales, porque cada sujeto es diferente a otro, porque los procesos mentales se dan en el interior y son subjetivos, que se manifiestan, pues, por la base biológica que se ubica en el cerebro a través de la conducta y presenta, pues, un motivo social para integrarse. Luego, tenemos nosotros que es constante e universal. Y por último, habíamos dicho las manifestaciones de la socialización. Aprendemos por imitación a través del lenguaje, la creencia, la costumbre, el rumor, la sugestión, la opinión pública, la multitud y la muchedumbre. Jóvenes, nos estamos viendo en la segunda parte, que es la práctica. Eduardo, puedes tomar ya la lista de los alumnos y me la pasas, por favor, para ver quiénes han participado y quiénes solamente están para la lista. Listo, está bien, gracias. Un segundo, ¿sí? Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo están? Chicos, espero que bien.